Escuchando con atención todas las dudas que usted plantea, que desde mi punto de vista son puras contradicciones, quiero preguntarle, ¿qué opina que hace un momento cuando el senador Ricardo Anaya hizo su posicionamiento y nos dijo que José Vasconcelos no lo representaba? Quiero saber si el PAN de Marco Cortés lo representa firmando acuerdos políticos electorales en Coahuila a cambio de magistraturas, firmándolas con el gobernador de Coahuila, con el presidente del PRI, con Rubén Moreira. Quiero saber si ese PAN te representa. Quiero saber si el del acuerdo, el de la tranza, es el que representa a este PAN, porque dicen no estar, que dicen estar en contra de esta reforma, pero lo único que han venido haciendo es pactar en acuerdos políticos que tú mismo publicaste y diste a conocer. Entonces, senador, por favor, resuélveme esta pregunta. Si no es José Vasconcelos, concluye. es Marco Cortés. Presidenta, Concluye, por favor. Con mucho gusto. Una moción de orden. Moción. Con mucho gusto contesto. Este no es el A ver, tema una que estamos moción de orden discutiendo. antes de la respuesta, por favor. Yo planteo la moción y la presidenta decide. Adelante Este no la es el moción. tema que estamos discutiendo, presidenta. Yo le pido que llame al orden y discutamos el dictamen. Sí. Sí, Pero los quiero contestar senadores la tienen pregunta, derecho a presidenta. hacer preguntas Se me hizo una pregunta, quiero contestarla. y la pregunta se la hicieron al senador Gustavo Sánchez Vázquez. Y con Por mucho gusto favor, la contesto, 2 compañero minutos para senador. contestar. ¿Cuántos? A ver, ¿con qué? 2 minutos. A ver, senador Marco Cortés. A ver, adelante. Le agradezco 2 por la minutos. pregunta, si me da 2 minutos más para contestar de tiempo. Gracias. No tengo dudas. Cuando dijo las dudas que tengo, no tengo dudas. Y lo que acaba usted de hacer, senador, es precisamente con lo que empecé. Lo peor de no saber perder es no saber ganar. Y este alegato que acaba usted de hacer es eso, no saber ganar. No saber entender que cuando te dan el apoyo en una urna es para legislar en favor de los mexicanos. Y si esta es su salida para responder a lo que dije que esta reforma en nada ayuda a los mexicanos. Dije que esta reforma va a perjudicar a los mexicanos. Dije que cualquier juzgador con 2 centímetros de inteligencia sabe que un muchacho recién egresado no va a tener la experiencia para la responsabilidad de alguien competente. De eso fue lo que dije, porque, senador, si no se ha dado cuenta, de eso estamos hablando. No se ha dado cuenta que lo que está en riesgo en esta mesa es la república, es la autonomía de los 3 poderes de la Unión. Eso es lo que hoy está gravísimamente puesto. Si a usted esto es lo que más le preocupa, si a usted eso es lo que hoy más le motiva, ¿qué razón tengo cuando digo lo peor es no saber perder, sino que lo peor es no saber ganar y entender la responsabilidad a lo que aquí estamos hoy? En este Senado, de 128 senadores, únicamente 23 están repitiendo. Únicamente 23 de 128. 105 senadores. Estamos aquí por primera vez. Y ese solo hecho debería darnos la conciencia de decir, vamos a escuchar a todos, a los del Poder Judicial, a los estudiantes, a los jurisconsultos. Esa es la tarea que nos fue dada. Si a usted le preocupa estos temas de acuerdos y firmas y demás, pues, senador, qué bien veo que no ha entendido a qué venimos a este Parlamento. La patria es mucho más que cualquier acuerdo. Y finalmente senador. lo termino diciendo porque lo dijo Benito Juárez: contra la patria nunca tendremos la razón. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra senador Marco Cortés. ¿Con qué? Solicito el uso de la palabra, presidenta, por alusiones personales. Adelante, 1 minuto. Muchas gracias. Probablemente tu largo paso por el PAN, cuando ya no te dieron la candidatura que querías, no te enseñó que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Eso es lo que yo creo. Y que todos los acuerdos no deben ser inconfesables como los de su gobierno y muchos de su gobierno con Senador, el crimen organizado. No se permiten Todos los diálogos. nuestros acuerdos Senador Marco deben Cortés, ser no se permite. transparentes. Al pleno, por favor. Deben ser transparentes.
y públicos. Y por ello, entonces, yo le diría que recuerde que todo lo público debe hacerse así. Y lo que yo hice claramente es transparentar lo que es público, el ejercicio político público, transparente, y además debe ser transparente, apegado a las normas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Si me permite, para hechos, a ver, senador. Senador Yáñez, para hechos. Puntualmente, aquí está quedando claro que Acción Nacional no quiere que se elijan por voto popular los jueces, los magistrados y los ministros. Lo que ellos quieren son más convenios tipo Coahuila. Lo que ellos quieren es que se elijan los magistrados, los jueces y ministros por acuerdos mafiosos entre el PAN y el PRI, y este documento lo testifica. Son dos vías. El PAN, la vía de la corrupción. La 4T, la vía de la transformación. La vía del pueblo. Más claro, ni el agua. Muchas gracias, Acción Nacional. A ver, senadora. Hay que aclararle a quienes nos observan que lo que el compañero dijo fue hablando de él y tal vez de su grupo al que representa. Acción Nacional está a favor de la participación ciudadana, no de la simulada democratización que quiere vendernos Morena. Acción Nacional lo que quiere es que los ciudadanos sí reciban la justicia que merecen, pero que además participen de manera continua en la impartición de la misma. Y ya lo explicaba muy bien el senador Ricardo Anaya. Lo que queremos son jurados ciudadanos, no que los engañen diciéndoles que cada 6 años, cada 9 años y cada 12 años, con una participación simulada, van a poder elegir de entre los candidatos que Morena les va a ofertar a quien ustedes van a creer que les va a dar justicia. Es importante aclarar que Acción Nacional estará siempre a favor de la participación de los ciudadanos. Rechazamos por completo lo que acaba de decir el senador. Presidenta, una moción de orden en el procedimiento. No está siendo usted consistente en el desahogo de esta sesión. Discrecionalmente, pero el problema, yo entiendo su facultad, presidenta. La entiendo y la respeto además. Pero su criterio no está siendo igualmente flexible como lo ha sido en otros momentos. Yo le solicito respetuosamente. El senador Manuel Huerta había pedido antes la palabra. Le solicito respetuosamente que mantenga el mismo criterio para poder conceder la palabra para hechos. Estamos concediendo el mismo criterio, ha sido una y otra vez, lo han hecho para hechos, ¿no? Vamos a avanzar, como hice el llamamiento, habrá en su momento un momento en el que podemos entrar a temáticas particulares, ¿sí? Entonces, le pido por favor que respete la decisión de la presidencia. Pide la palabra por rectificación de hechos el senador Ricardo Anaya y Carolina Villano con el mismo objeto. Ok, de acuerdo. Adelante, senador Ricardo Anaya. Gracias, presidenta. Bueno, sí. Sí, adelante. Gracias, presidenta. No es la primera vez que oigo el argumento de la generosidad, que consiste en que a la presidenta electa le habría correspondido proponer 4 ministras o ministros a este Senado de la República y que el movimiento Morena, como ustedes prefieran que le llame, generosamente renunció a ello para entregarle el poder al pueblo. No quiero dejar pasar la oportunidad para dejar constancia de que respeto su derecho a decirlo, pero disiento profundamente, porque en los hechos, como ustedes tienen la mayoría para imponer el comité
Y como no va a haber una candidata ni un candidato en la boleta que ustedes no avalen, no van a tener 4 integrantes en la Corte, van a tener a los 9 si pasa la reforma. Y segundo, no tenían facultad alguna, eran 2 minutos, se equivocaron y pusieron 1 minuto. Es 1 minuto. No, porque es rectificación de hechos. Bueno, continúa. Concluyo y me quedan 45 segundos. Segundo, no solo eso, van a tener la posibilidad de determinar el 100% de las juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito. Entonces, el argumento de la generosidad no cabe, porque se van a quedar con el 100% de la Corte y se quedarían con los aproximadamente 1,700 jueces distrito y magistrados de circuito. Termino como empecé. Confío en que no suceda, en que por el bien de la República mañana ninguno de los 43 se doble ni se venda, desechemos este disparate y nos sentemos a trabajar en una auténtica reforma en materia de justicia. Es cuanto, gracias. Sí, dicen por ahí que no se le pueden hacer trampas al tramposo, pero aquí los tramposos creen que todos son, como dicen, el león cree que todos son de su condición. Y ya así como exagerado, yo diría, porque no han estado cerca del proceso histórico que estamos viviendo, porque les cuesta trabajo esto de entender el cambio de régimen político, se entiende. O sea, hace un rato decían que el que gana y que si no saben ganar y demás, no comprenden históricamente que estamos en un proceso de transformación y está habiendo un cambio de régimen político. Y sabemos que la democracia les cuesta. Pues no, ahorita ya vimos, ya estaba leyendo este convenio y aquí clarito dice que ya se están proponiendo ratificar magistrados por acuerdo de los titulares de ciertos partidos en ciertas épocas. Sí jugaban, así era, pues esto ya se acabó. Fíjense, ahora todo va a ser a propuesta de la gente, pero obviamente que hay momentos. Miren, yo les pregunto, ¿a poco ustedes aquí llegaron por voluntad de la ciudadanía? No, pues los tuvo que haber propuesto un partido político. Nadie, no estamos en la democracia pura, participativa y amplia. Tiempo, senador. Culmino nada más diciendo, no, todavía no estamos en Atenas, estamos procesando, pero sin duda lo que se leyó ahorita, sin duda le da más fuerza a la decisión del pueblo en el momento a través de esto que se leyó en este artículo. Obviamente que en la actual condición de la ley, es el presidente, como ya aquí se dijo, la presidenta, quien va a poder decidir si no hubiera acuerdo en el Senado. Senador, yo concluyo diciendo, estudien un poquito más y entiendan el cambio del régimen político que estamos viviendo. Muchas gracias. Yo lo que quiero dejar muy claro aquí en esta mesa es que lo que no solamente está en juego es la elección de ministros. Está claro que el presidente o presidenta es la que puede hacer la propuesta, y también tenemos muy claro que después del segundo rechazo por no tener mayoría calificada, claro que el presidente nombra. Ese no es el problema. El problema es que se está vulnerando la autonomía del Poder Judicial como institución, porque la intervención está llegando a jueces y a magistrados, y por lo tanto entonces yo preguntaría, ¿cómo se va a garantizar que en muchas regiones del país no haya una indebida intervención del crimen organizado en el palomeo de qué juez sí puede participar y cuál no, y quién sí puede ganar y cuál no puede ganar? Ahí está el problema de cómo se vulnera la autonomía a el Poder Judicial. No es solo la Corte. Gracias. Híjole,
Si a ustedes les parece que repartirse notarías, ratificar magistraturas, repartirse la titularidad de institutos de transparencia es legal y es normal, de veras que no vamos a llegar a un entendimiento nunca. Si a ustedes les parece que llamar a linchar o a golpear a las y los senadores que votaremos a favor de la reforma al Poder Judicial es un debate plural, abierto y generoso, no vamos a llegar a un entendimiento nunca. Y aquellos que dicen que somos pura retórica, yo les quiero contestar con la minuta porque yo sí me dediqué a leerla y a estudiar la diferencia de ustedes. Me gustaría pedirle a la secretaria la lectura del penúltimo párrafo del artículo 96 de la minuta que estamos debatiendo, porque allí se contesta muy bien cómo vamos a evitar el financiamiento irregular o el financiamiento ordinario en cualquiera de los dos casos de quienes aspiren a ser jueces, magistrados o ministros. Gracias. Bueno, yo creo que aparte de lo que se ha leído y explicó muy bien la senadora Giovanna, yo diría que una esencia para que no ocurran las preocupaciones de algunos que enuncian en la reunión sería no robarse las elecciones, porque tanto en los tiempos de Calderón se roban la elección y ahí viene García Luna, imagínense, qué vergüenza que tengan que venir de otros lugares a llevarse al que estaba vinculado con la delincuencia organizada. Entonces, yo creo que esa es la esencia que hay que entender de esta propuesta, de dejarle al pueblo que decida, no vaya a querer empezar a trampear en los procesos electorales y que a través de estos métodos que han usado mucho, mantengan este tipo de entrega a la delincuencia organizada de estos espacios que son del pueblo. A pregunta concreta, sí tenemos una propuesta. De hecho, en la Cámara de Diputados se presentó como voto particular. Aquí en el Senado de la República ya se presentó de manera formal una iniciativa y también presentaremos un voto particular para que de manera integral sí mejoremos el sistema de procuración de justicia. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se discutan las propuestas, que se contraste y que veamos cuál puede ser mejor. Por lo tanto, pues sí le tomamos la palabra de que haya una propuesta concreta, pero que discutamos ambas y no solo la del dictamen del Ejecutivo. También decirles con total claridad que dicha o explicado el proceso para blindar el que no haya recursos indebidos. Permítame un segundo para concluir, le pido de favor. Dejaría claro que solo sería la movilización gubernamental la que impondría a los jueces. No habría campaña, no habría forma de promoverse, sería la estructura de gobierno. Y concluyo, si se trata de robar elecciones, yo esperaría que no se roben la elección de Zacatecas en la Sala Superior del Tribunal. Gracias. Yo estoy de acuerdo totalmente en que se dé una propuesta alternativa. Si me dicen que ya está, ha dicho aquí algo la oposición, pues yo les pido que nos las compartan, porque yo lo único que tengo todavía visible es algo que dice Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024. Y esto es una parte integral de cómo la corrupción debe ser legalizada. Y la firman 2 presidentes de partidos de oposición nacionales. Entonces, yo sí creo que se configura un delito, pero está bien, y un diputado también lo firma, tiene razón, compañera. Entonces, bueno, está bien, porque parece ser que no entienden, coño. Parece ser que no entienden que esto es una reforma judicial, no es una reforma de procuración de justicia. Lo dije en mi intervención. Vamos a atender, por supuesto, fiscalías, defensoría de oficios y todo eso. Es el primer paso, pero este es el definitivo.
En el grupo parlamentario del PRI creemos en una profunda reforma al sistema judicial, que ya lo ha manifestado el senador Cantón. Esto se trata de una reforma al Poder Judicial cuyo objetivo es cooptar el Poder Judicial por parte de un gobierno que a todas luces no está demostrando ser un gobierno democrático. Nosotros estamos abiertos al diálogo, esperamos que después del rechazo a esta reforma, como seguramente pasará en el Pleno, habrá la posibilidad de construir una nueva reforma donde se incluya un modelo de impartición de justicia. Creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía del pueblo de México. Gracias. Solo decirle al senador y a quienes lo han dicho, nosotros jamás hemos dicho que el pueblo no puede elegir. Hemos dicho que lo que proponen no es viable, porque son decenas, miles de nombres los que tienen que poner en la boleta. No se los van a aprender. Además, nadie nos ha dicho cómo van a hacer campaña, no hay ley secundaria. Esto está mal planteado. Quieren poner un reglamento en la Constitución prácticamente. O sea, no hemos dicho eso, que quede claro. Nadie ha dicho que el pueblo no puede elegir. Puede elegir, por supuesto, pero no así. Y sí queremos una participación de la gente y queremos transparencia. Ustedes no pueden hablar de nepotismo. Mire, tengo esta lista completita de familias que están incrustadas en el Poder Ejecutivo, completitas, ¿eh? Y nadie los eligió. Bueno, supongo, aquí está Ricardo Monreal, David Monreal, Saúl Monreal, Rodolfo Monreal, Eulogio Monreal, Susana Monreal, Luis Enrique Monreal, María del Refugio Monreal, Ana María Monreal, Leticia Monreal, Edna Catalina Monreal, y quiere la delegación. Esto es nepotismo y nadie los escogió, senador. Gracias. Gracias. A ver, por alusiones. El senador Monreal, por alusiones personales, Mencionó a su familia, no a él. un minuto, por favor. Miren, compañeros senadores, senadoras, a mí me da mucha tristeza que senadores del PRI, puras mentiras se las llevan. Y la ignorancia de la ley no les beneficia, porque escucho ahorita tan solo en mi referencia a mi familia, y para su mayor conocimiento somos 14, y si tiene duda le doy el currículum de cada uno para que sepa a qué se dedique y a su profesión. Segunda, ¿cuál nepotismo? La invito a que vea lo que significa nepotismo, porque a mí nadie me puso aquí en la Cámara, a mí nadie me ha puesto en mis espacios públicos, yo los he ganado. Y para su mayor conocimiento, fui el mayor electo con mayor votación en el estado de Zacatecas. Nadie me lo ha regalado, me lo he ganado. Por eso me parece hasta una falta de respeto a mi familia. Y le pido que se conduzca con más respeto, porque si ustedes están planteando un debate de nivel y vienen aquí a denostar a una familia política. Por eso le pido mayor respeto. Si quiere, damos el debate de sus mentiras, de esa, dice que vulneran la autonomía. No es cierto, al contrario, se fortalece la autonomía al Poder Judicial. Y si quiere debate de nivel, lo damos también. Miren, la realidad es que podrán venir a decir muchas mentiras, pero no podrán negar que en este país la justicia es solo para quien puede pagarla. El 40% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia, no saben si son inocentes, si son culpables, pero ahí están, esperando, viendo su vida pasar encerrados. Solo son espectadores de un sistema judicial que a los pobres no los representa. Quienes tienen dinero rápidamente utilizan sus buenas influencias, sus buenas relaciones con jueces amigos, para que, sin importar la gravedad de sus delitos, reciban el beneficio de seguir el proceso en libertad. Algo así como el exgobernador Mario Marín, un protector de pedrastas que hoy está pagando
su sentencia en la sala de su casa. Es por eso que el 80% de quienes están privados de su libertad esperando sentencia casualmente son personas en condición de pobreza. La justicia está privatizada y en el Poder Judicial te cobran desde las copias hasta el sentido de la sentencia. En ese lugar el que paga manda. Moderar la opulencia es un grito vigente en los sentimientos actuales de nuestra nación. Los más altos representantes del Poder Judicial dejan atrás el anhelo de la justicia por asumirse merecedores del presupuesto público para sus vanidades personales. Sueldos superiores al presidente de la República, aguinaldos exagerados, primas vacacionales, fondos para degustar en restaurantes, vehículos blindados, seguros médicos, atención personalizada, fideicomisos secretos inacabables, pensiones vitalicias para los ministros. Es falso eso de que los altos sueldos y prestaciones eviten actos de corrupción. La honestidad no tiene precio. La honradez ni se compra ni se vende. Pero para ser honesta, estos son apenas pecados menores si los comparamos con las terribles consecuencias de su avaricia. La corrupción judicial provoca que el 99% de los delitos que conocen los jueces queden impunes. El Poder Judicial está retacado de familiares, hijos, suegros, suegras, esposas, sobrinos, cuñados. Más del 70% de las personas que trabajan ahí ingresaron por el nepotismo que reina. En casi 25 años, el Consejo de la Judicatura, el encargado de vigilar el correcto actuar de los juzgadores, tan solo ha presentado 23 denuncias en contra de algún juez por algún acto de corrupción, de acoso o de enriquecimiento ilícito. 23 denuncias en 24 años. Y de esas 23 denuncias, ningún juez ha pisado la cárcel. Ningún juez ha pisado la cárcel. Por eso es que los jueces ocupan el segundo lugar sobre la mayor percepción de corrupción entre la gente. Solo un 6%, ojo, solo un 6% de la ciudadanía les tiene confianza. Y bien pudiera ser que esos que les tienen confianza son aquellos que pagando obtienen no justicia, obtienen impunidad. Actualmente son los acuerdos cupulares, las redes de influyentismo, las que definen y nombran al 89% de los juzgadores. Es a ellos y a los grupos de interés y de poder a los que representan y a los que protegen. Solo así se explica el manto protector de impunidad con el que la presidenta del Poder Judicial cubre a Ricardo Salinas Pliego de que no pague lo que le debe a todos los mexicanos. Solo así se explica que el Poder Judicial haya impedido que la defraudación fiscal y las facturas falsas sean delito. Concluya, senadora. Concluyo. Esta reforma podría poner fin al círculo vicioso que existe del poder y del dinero que impera en el Poder Judicial, para que la justicia deje de ser un privilegio, para que la Corte deje de estar secuestrada. Y sí, la Presidencia de la República está renunciando a su facultad de proponer una terna, incluso de nombrar a ministros cuando los senadores no se pongan de acuerdo, y darle todo el poder al pueblo. Y si no les gusta, léanse el artículo 39 de la Constitución. Y ustedes, legisladores, legisladoras de oposición, ya voy a terminar, aún sabiendo que el humillado, que el olvidado necesita esta reforma, aún sabiendo que México respalda esta reforma, o aún sabiendo del desprestigio del Poder Judicial, saben que el poder necesita transformarse
Y aún sabiendo esto, prefieren que todo siga tal y como está. Es el egoísmo encarnado, los privilegios encarnados en sus partidos que no entienden que este país se transformó y que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno e intacto a una transformación social de las dimensiones que vive actualmente México. Yo quiero alertar de manera oportuna sobre un intento de fraude constitucional que se podría estar fraguando. Y le ruego que esto lo escuchemos y lo atendamos con seriedad. Los acuerdos en esta comisión se toman por mayoría y ustedes la van a ejercer. Modificar la Constitución requiere 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría de las legislaturas de los estados. El presidente de esta Cámara declaró hace unos momentos que 85 votos son mayoría calificada. Eso es falso. Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí, no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos, lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86 votos y en eso sí no nos vamos a mover. Preguntarle a la senadora Julieta si nos puede decir cuánto va a costar la elección judicial del 2025 y la del 2027. También me gustaría saber cuál es el fondo presupuestal a prever para el pago de indemnización a jueces y a magistrados que no sean electos en el 2025 o en el 27. ¿Y quién va a garantizar que un ministro o magistrado o juez electos en el 2025 y 27 no despida a los secretarios de estudio y cuenta que son de carrera para colocar a sus afines partidistas? Son 3 preguntas. Sí, gracias, senadora. Nada más para hacer un llamado a todas y todos los senadores. Reiterar que la pregunta a la persona que esté en el uso de la palabra en su participación es en el momento y no después, para que en las próximas podamos atender. Es que levanté esa la regla. mano, pero no me hizo caso, presidente. De acuerdo. Adelante, senadora Julieta, hasta por 2 minutos para responder la pregunta. Gracias, qué bueno que hacen esa pregunta porque de hecho va a costar menos el proceso electoral que lo que nos cuestan actualmente los fideicomisos y fondos secretos que desconocemos el paradero de todos los recursos públicos porque terminan rigiéndose por el secreto bancario. Aún siendo fideicomiso público de un ente como el Poder Judicial, es un barril sin fondo. Y cuando queremos accesar a la información de en qué se ha gastado ese dinero, resulta que se rigen por el secreto bancario y no podemos saber ni siquiera el destino del recurso público, del presupuesto del pueblo. Pues justamente para acabar con ese desfalco, se prohíbe en el dictamen que se creen fideicomisos a diestra y siniestra, salvo que haya una ley que respalde su creación. Y particularmente el costo de la elección pues dependerá operativamente del Instituto Nacional Electoral, pero se estima que es un 30% de lo que actualmente nos cuestan los fideicomisos del Poder Judicial. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Julieta. Tengo en la lista al senador Marco Cortés, al senador Manuel Huerta, al senador Saúl Monreal y cerraríamos con la senadora Andrea Chávez. Adelante, senador Marco Cortés. Muchas gracias, presidenta. En el posicionamiento a favor de la senadora Julieta Ramírez, se refería que los más pobres no contaban con una buena defensoría de oficio. Pero la iniciativa que se está discutiendo no habla de fortalecer ni siquiera la defensoría de oficio. Nuestra propuesta es, en el voto particular, que se ponga al menos el 1% del PEF para el sistema de procuración de justicia, para el Poder Judicial. Nuestra propuesta es que los más pobres sí tengan una defensoría
de calidad, bien preparada y de hecho que puedan elegir entre las diferentes opciones para que los defiendan y no estén en la cárcel gente que no debería de estarlo y que lo está porque no tuvieron una defensa correcta. Y por último, en nuestra propuesta también se dice que se revise el número de juzgadores por cada 100,000 habitantes, porque la OCDE dice que tiene que haber 63 y en México solamente tenemos 3 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta hasta por 1 minuto por rectificación de hechos. Bueno, dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Yo pensaba que había un problema con las letras del abecedario, nunca entendieron el plan A, plan B y les vino el plan C y los vemos desesperados. Yo digo que no coman ansias. Ahora con esto de los números, ¿no? Si 85, 86, ¿cuál es la mayoría calificada? Tiempo al tiempo. Lo que no se vale son estrategias de estridencia. Si un rato alguien por allá en la calle decía, ay, quieren dinamitar el Poder Judicial. Y ahorita aquí, otra vez trampas al tramposo. Querer venir a hablar de fraude constitucional, quienes han sido expertos en asaltar a la nación, se me hace que deberían de estar más serenos, no afligirse, tampoco se aflojen. Necesitamos la oposición, pero una oposición seria, que argumente, que proponga para sacar pues la votación al final de este día de estas comisiones y en el pleno de la Cámara cuando estemos ya en ese momento del proceso legislativo. Así que serenos, morenos, tranquilos, no se aflijan ni se aflojen. Mucho ánimo. Gracias, senador Manuel Huerta. Solamente decirle al pueblo de México que nos está viendo a través de redes sociales y del canal del Congreso que es tramposa la pregunta que hace una legisladora acerca del costo que tendrán las elecciones para juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está planteando que el Consejo de la Judicatura Federal se divida en 2, en el Tribunal de Disciplina Judicial y en el órgano de administración judicial. Este último es el que va a crear los circuitos, es el que va a dictaminar cuáles van a ser las divisiones territoriales y de acuerdo a estas divisiones es que el Instituto Nacional Electoral organizará las elecciones y entonces podremos saber cuánto cuesta. Me sumo a lo dicho por la diputada Julieta Ramírez de que será más barato en términos de lo que nos vamos a ahorrar para que ministros ya no permitan la evasión y la elusión fiscal, pero también menos recursos hacia sentencias que son completamente injustas y menos recursos para los particulares que se defienden en casos que duran 15, 18, 25 años. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra por alusiones personales la senadora Julieta Ramírez. Adelante. Hasta Gracias. por 1 minuto. Gracias. Perdón, 2 minutos. Gracias. Miren, es que es muy incongruente la narrativa que siempre utilizan, porque cuando se votó la reforma eléctrica decían sí a una reforma, pero no ahorita. Cuando se votó la reforma electoral decían sí a una reforma electoral, pero esa no. Ahora que estamos votando la reforma al Poder Judicial dicen no, sí, claro, una reforma al Poder Judicial, pero esa que tienen ustedes, no. En realidad se cubren con la bandera de la ilegalidad, de la legalidad, de la independencia, de la imparcialidad, para esconder sus más viles propósitos. Y no es cierto, nunca es cierto que en verdad quisieran que el pueblo participe, porque se contradicen en los argumentos que han manifestado.
Por ejemplo, dicen que apoyan a los estudiantes, pero en realidad les molesta pensar incluso que un joven recién egresado pueda participar en la convocatoria, que pueda participar, nada más. Miren, aquí estamos legisladores y legisladoras jóvenes, pues discúlpenme si les cuesta mucho trabajo reconocer que pueden participar un poder judicial que reconozca y que entienda una pluralidad cultural, social, ideológica, y no miembros de una casta política, no repartidos a través de acuerdos cupulares como de Coahuila. Pero bueno, Son ya 2 para minutos, terminar, senador, personal. Sí, continúa, senadora. ya que tienen mucha prisa, nomás cuando les conviene, que me quedan 8 segundos, pero en el artículo 100, Marco, ahí puedes leer tu prisa sobre el Instituto Federal de la Defensoría. Está en el dictamen. Se nota que no leyeron ni el dictamen porque está en el artículo 100. Y no coman ansias, que vendrán las reformas secundarias. Aquí nos encontraremos en las reformas secundarias para que arrastremos en lápiz. Todas las propuestas que beneficien al pueblo son bienvenidas, siempre y cuando no sea a través de un reparto cupular como los de Coahuila. Gracias. Se le acaba la pila al micrófono, pero a nosotras no. Bueno, yo quiero hacer alusión a un tema importante que se ha estado mencionando, como son la falta de transparencia, la corrupción en situaciones tan claras como que más de 2,000 personas que integran el Poder Judicial, como son ministras, ministros, magistrados, magistradas, ganan más que el presidente y están violando el artículo 127, fracción segunda de la Constitución, sí. Ellas y ellos que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución, la están violando. Pero para quienes lo dudan, les comento que los magistrados del Poder Judicial de Guanajuato acaban de aprobar hace 15 días otorgarse una prestación llamada haber de retiro, que les permite una prestación de más de 150,000 pesos mensuales tras su retiro, un brillante y precioso retiro, cuando el 44.5% de las personas, de acuerdo con el Coneval, que viven en mi estado, están en situación de pobreza. Pero no solamente me preocupa este tema, me preocupa que 2 años después, hoy la presidencia de la Suprema Corte de Justicia presenta un documento. Híjole, qué tarde lo hace. ¿Y saben qué hace? Reconoce en su documento que 16,639 trabajadoras en activo del Poder Judicial tienen relaciones familiares. Ahora sí, 2 años tarde, vienen a descubrir el hilo negro y nos vienen a decir que siempre sí tenemos razón y que además habla y permite senadora, un diálogo, por lo que es lamentable que habiéndola presentado el presidente y creyendo que íbamos a perder, que no íbamos a ganar esta mayoría que el pueblo nos dio y nos confirió, ahora en este poder legítimo que tenemos de representar lo que la mayoría nos pide, senadora, vamos a representar los intereses del pueblo y el pueblo quiere una reforma judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. La senadora Verónica Rodríguez, ¿con qué objeto? Rectificación de hechos. 1 minuto, por favor. Cíñanse al tiempo si son tan amables. Otra vez tratando de engañar y distorsionar. Lo que no dicen sobre los familiares que están en el Poder Judicial, y esto lo sé porque yo sí me di a la tarea de platicar con jueces y magistrados y de recoger las inquietudes que ustedes no han querido escuchar, por cierto, porque por eso están allá afuera manifestándose, es que ahora todos esos familiares pasan por un proceso de verificación. Aunque sean familiares del mismo presidente, hay que contar con el examen o curso correspondiente a la categoría dentro del escalafón que le corresponde a cada uno de ellos. Pero eso no lo quieren decir ustedes. ¿Por qué?
porque son ustedes los que no han querido escucharlos, porque son ustedes los que trajeron acá una propuesta de reforma judicial sin siquiera consultar al poder al que según ustedes quieren fortalecer. Si detenemos esta reforma como lo vamos a hacer con los votos en el Senado, porque no tienen la mayoría calificada, entonces sí debemos sentarnos a dialogar, no solo con jueces y magistrados, sino senadora, con por todos favor. los funcionarios públicos del Poder Judicial para darle una verdadera reforma que garantice otra vez lo esencial, la verdadera impartición de justicia pronta y expedita. Es cuanto. Muchas gracias. A ver, senadora, para hechos. Para un hechos, minuto, nada más por para favor. aclarar que en la página, no me quiero equivocar, en la página 115 del documento que presentó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en un cuadrito muy mono, dice: personas servidoras públicas en activo, personas servidoras públicas en activo, la fuente dice elaboración propia. Ella misma lo acepta, que hay 16,639 personas servidoras públicas con relaciones familiares, al menos un familiar. La historia nos está dando la razón. Fíjense que hay gente que me está escribiendo que debería de burlarme de otro momento de la historia donde nuestros adversarios se burlaban de sus votaciones. Y la verdad es que nuestra risa es de alegría. No es ni la roqueseñal cuando aprobaban el IVA o cuando aprobaban la reforma energética, que algunos se deben de acordar muy bien. Y no estamos contentos, aunque ustedes no les guste esto que vamos a votar, porque vamos a romper con el sistema de cuotas y de cuates con el que siempre han actuado. Ustedes conocen y saben muy bien eso de las cuotas y de los cuates, no nada más por lo que ya aquí se lo restregan a cada rato a un senador, y yo diría que hasta otro que es diputado, creo Moreira o no sé quién está por ahí, es Alito y no sé cuántos más. Históricamente han sido parte de esos acuerdos políticos que asignaban cargos en los órganos judiciales, identifican a los ministros, magistrados y jueces que actúan con etiquetas políticas o económicas, porque ustedes pues, son los que estuvieron ahí moviendo el pandero. El dictamen de hoy va a terminar con esto de las cuotas y de los cuates. Vamos a depositar la elección de los integrantes del Poder Judicial en los ciudadanos. Así se va a romper la discrecionalidad de grupos políticos y económicos en la designación de estos. Fíjense que alguien argumentaba y a mí me convenció, ya fue la gota que derramó el vaso, que había que votar a esta reforma porque le estamos regresando a la Suprema Corte de Justicia, sembrando en ella la interpretación de la Constitución, porque hicieron con la reforma del 11 un control constitucional difuso que ahora permite excesos como los que están queriendo argumentar aquí o los están llevando inclusive a tribunales. Hoy amanecimos con 5 amparos que ahí los traen refriteando. Fíjense ustedes, esta discrecionalidad de ministros, magistrados y jueces, en quién determina cuándo se violan los derechos humanos. Este particular proceso legislativo lo han querido llevar ahí, pero imagínense que estos amparos indirectos quieren ordenarnos la suspensión en forma provisional o definitiva de este proceso legislativo. Ojalá que estas supuestas violaciones de derechos humanos, que los hacen así, pero al tronido de los dedos, lo hicieran cuando verdaderamente violan los derechos humanos de muchos ciudadanos. Esta celeridad en la interpretación, ojalá la aplicaran cuando se violan
los derechos humanos de víctimas, como son los grupos vulnerables y sociales, a los que ustedes, como ajenos que están desde la esfera política y económica, defienden resoluciones parcialmente ajenas a una justicia verdadera. Yo estoy convencido que están aplicando una argumentación incorrecta, pero aplican una política que es como un juego de ajedrez. Mueven a sus peones, jueces de distrito, sin competencia legal y de manera inconstitucional, queriendo determinar la suspensión de este proceso legislativo. Yo quiero decirles que no van a poderlo hacer y obviamente están quedando muy evidenciados. No pueden ser juez y parte, ellos mismos son esa resistencia y esa oposición al cambio que también queremos aquí la mayoría constituyente de esta legislatura. Yo culmino diciéndoles que en este momento que los mexicanos estamos tomando la vanguardia a nivel internacional en muchos aspectos, rompiendo los complejos, quisiéramos que ustedes también se sumaran a transformarse, a desacomplejarse, a tratar de entender que la democracia ha llegado a nuestro pueblo y obviamente ya vamos a terminar, serenos, tranquilos, Senador Manuel Huerta, relájense. concluya, por favor. Está más concluyendo que se sumen a la idea que México será una potencia con esta reforma, que se desacomplejen y que entren a votar a favor, señores de la oposición. Muchas gracias. Sujétense al tiempo, por favor. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador Marco Antonio Cortés Mendoza del Partido de Acción Nacional. ¿Primero? Sí, primero. Primero para rectificación de hechos. 1 minuto, por favor. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero decir con toda claridad que es falso que este dictamen resuelva el problema del nepotismo, porque ni siquiera aborda el tema. ¿En qué parte lo aborda? Y es incongruente porque les pondré un ejemplo muy puntual. Cuando se habla de cuotas y cuates, resulta que el presidente de la República propuso a la hija de su consejera jurídica como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Acaso ese no es nepotismo? ¿Acaso eso no es lo que se busca combatir? Y yo entonces preguntaría, ¿en qué parte del dictamen realmente se está combatiendo el nepotismo que el actual régimen y a propuesta del propio presidente se está generando, siendo precisamente jueces y parte? Nada más y nada menos. La consejera jurídica propone a través del presidente a su hija como magistrada. Más nepotismo no puede ser. La reforma que hoy se discute, por su dimensión, por su complejidad, por su trascendencia, exige de todos los actores políticos la conciencia de que estamos iniciando, no estamos concluyendo. A ver si me pueden dar oportunidad de acá atrás. Silencio, por favor. Por favor, los compañeros que se encuentran a nuestra izquierda. Exige de todos los actores la conciencia de que inicia, no concluye, detona un proceso de reforma y transformación del sistema de justicia en nuestro país. Quiero decir, las reformas legales y constitucionales, particularmente las constitucionales, tienen que ubicarse en el contexto histórico del que surgen. Y no hay duda que este proceso de reforma constitucional es un referente
de mandato popular en las urnas en un momento de transición también inédito en la historia de nuestro país. Ahora abordamos el cambio a las estructuras de los poderes judiciales federal y locales, y luego deberemos profundizar todos los componentes del sistema de justicia en la legislación secundaria, la que tiene que ver con la procuración de justicia, particularmente policías y fiscalías, así como todos los elementos que aseguren una pronta, expedita impartición de justicia desde la profesión de la abogacía, la defensoría de oficio, la transformación de todos los procesos en todas las materias, civil, mercantil, familiar, penal, laboral, administrativo, penal, incluida la desformalización de demandas y denuncias y procedimientos, pero sobre todo la reforma de los poderes judiciales locales, bajo el control casi absoluto de gobernadores y gobernadoras. Y empiezo por aquí mi intervención, porque de poco servirá a los propósitos de la legislación secundaria continuar con la magnificación, la descalificación absoluta y generalizada, la resistencia per se, por sí misma, a los procesos de cambio, porque solo resistencia ha habido. Hasta ahora no se conoce una propuesta realmente integral que sea alterna a esta, ni de la oposición, ni de jueces o magistrados. Ni siquiera la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a plasmar por escrito, esto es de manera formal, una contrapropuesta. Algunos de los actuales ministros estuvieron más preocupados por su haber de retiro que por expresar con valor y claridad cómo resolver el descrédito que afecta a la institución que encabezan. Los detractores de la reforma coinciden en el diagnóstico, suman en sus análisis la crítica a este poder que a los pocos años de su integración más independiente o autónoma, me refiero a la reforma de 1994 propiciada por el presidente Zedillo, que pasó de 26 ministros a 11 en un proceso de reforma constitucional de 27 días, el mayor fast track que haya conocido el derecho constitucional en la historia reciente de México. Este poder que tuvo esa gran oportunidad muy pronto se volvió distante y soberbio en su máximo tribunal, una especie de Olimpo de los dioses. Y luego la corrupción que enloda a varios jueces y magistrados. Y luego el nepotismo que no quisieron atender y resolver con sinceridad, sino que solo se intercaló entre circuitos judiciales o se intercaló entre circuitos judiciales con poderes judiciales locales. Es una de las más humillantes simulaciones a la sociedad mexicana. Han dicho reforma judicial sí, pero no así. El gran problema es que no han dicho cómo, ni cómo sí. Y esto tiene una explicación. Casi todos los riesgos que advierten de esta reforma son realidades hoy. La intromisión del dinero, los poderes fácticos, la delincuencia organizada y no se diga la corrupción. Por supuesto que no coincido con generalizar la corrupción en el Poder Judicial. Por supuesto que no. El meollo del asunto es que frente a conductas reprochables de algunos juzgadores, el conjunto calla y el Consejo de la Judicatura otorga impunidad. Por ello estoy de acuerdo en separar el órgano de disciplina de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y crear un tribunal de disciplina judicial. Es que son vergonzosos los datos de la autocorrección del Poder Judicial. En 23 años, y teniendo un conjunto de 1,364 juzgadores, solo han sido destituidos 23 jueces y 8 magistrados. Repito el dato, que lo escuche el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 23 años, solo 30 juzgadores han sido destituidos. No han caído en ninguna trampa. Senador Anaya, difiero de su punto de vista. Han caído en el autoengaño. Esa sucesión de mentiras, de falacias y calumnias en las que basaron su estrategia electoral, que empieza con una coalición electoral impresentable, que ofreció un fenómeno ciudadano que no fue, que nunca llegó. Concluya, senador. Pasó por la invasión comunista, siguió con la guerra negra de narcopresidente y narcocandidata,
siguió en la supuesta representación y sobrerepresentación, y ahora con el cuento del fin de la división de poderes, la muerte de la democracia. En todo caso, la trampa es propia, y si no admiten y reconocen al pueblo, como dijera el presidente senador López Obrador, y con esto termino, porque aquí hay un fenómeno de incomprensión del fenómeno popular que representa la transformación política y social que vive México. Si no son capaces, como dijo el presidente el domingo pasado, de querer al pueblo o comprenderlo, por lo menos tendrán que aprender a respetarlo. Han solicitado la palabra el senador Pablo Angulo del PRI y la senadora Verónica Rodríguez. Un minuto, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Nada más dejar claro que el Tribunal de Disciplina Judicial más parece un tribunal de inquisición. Y recordamos que hace poco a un distinguido miembro de su movimiento, expresidente del Consejo de la Judicatura, y a un miembro de la Judicatura, diversas juezas y jueces y magistradas lo denunciaron precisamente por querer cooptar sus sentencias. Entonces, tal pareciera que en esta propuesta que realizan, que son inapelables las sentencias de este Tribunal de Disciplina, tal parece que lo que quisieran es la intimidación de las juezas y jueces para que dictaran sentencias de acuerdo a como les convengan y no de acuerdo a la ley y a la justicia. Entonces, insistir, también cooptar una sentencia, intrometerse a un poder, es una forma de corrupción y es una forma de corrupción que lastima la impartición de justicia. Y concluyo… Concluye, por favor. Sí, concluyo diciéndoles, sí queremos una reforma al poder judicial, una reforma a la impartición de justicia, pero esta no es una reforma a la impartición de justicia, esta es una reforma que pretende controlar al Poder Judicial. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Rodríguez por un minuto, por favor. Gracias. Hasta 2. 1. Hay una cosa que le reconozco al senador Corral, y es que si alguien sabe de cambios, es él. Le informo, senador, que sí existe una propuesta del Partido Acción Nacional que de hecho se presentó como voto particular en la Cámara de Diputados, pero que ustedes no quisieron discutir. Hablo del oficialismo. Y la van a conocer porque, aunque pretendimos ingresarla aquí el pasado jueves, por instrucciones de su presidente de la mesa directiva, ni siquiera la pudieron recibir. Claro que la vamos a presentar el próximo martes como un voto particular y como una propuesta, y la va a conocer a la perfección. Es más, yo los invito a que de verdad le entremos a un debate para generar una reforma integral al Poder Judicial. Y eso solamente nos dice una cosa, porque miren, de verdad que estamos a favor de reformar el Poder Judicial, porque necesitamos una justicia que merezca la ciudadanía, para que ya no haya más casos como el de Chihuahua. Y no estoy atentando contra la presunción de inocencia del senador Corral. Estoy hablando de la persecución que tuvo Maru Campos antes de ser candidata, siquiera a presidenta municipal y también a gobernadora. Y eso fue de manos del senador Corral. Se concede el uso de la palabra por alusiones al senador Corral. Muchísimas gracias. La intervención de la senadora me da la oportunidad de ampliar algunos conceptos. Quisiera, en primer lugar, decirle que si hablamos de cambio y de transformación, podría hablar de lo que queda de Acción Nacional. Ustedes han sido ahora, en este debate, en este intercambio de ideas, una muestra gráfica, una, diría yo, dimensión plástica del nivel al que ha llegado esta, que fue una gran institución política y partidaria de México, y a la que ahora, una y otra vez, se le han exhibido en sus enjuagues, en sus componendas, incluso aquí presentadas como actos de transparencia, como actos
de rendición de cuentas. Lo que ustedes han expresado y patentizado hoy demuestra lo que muchos mexicanos y sobre todo militantes del PAN deben sentir. Cómo se fueron aquellos tiempos de las ideas, de los valores, de las argumentaciones. Le voy a aclarar a la senadora, nosotros no perseguimos a la hoy gobernadora de Chihuahua políticamente. Ella apareció, porque así fue, apareció, en la nómina secreta de César Duarte. Recibió a lo largo de más de 3 años 10 millones de pesos que de manera subrepticia le entregaban en el sótano de la Secretaría de Hacienda. Le pido que concluya, senador Bueno, Corral. es que la compañera senadora ha hecho esta alusión, entonces quiero terminar por decir. ¿Tiene usted Nosotros no la perseguimos políticamente. La gobernadora de Chihuahua fue vinculada a proceso penal por un juez de control del estado de Chihuahua. Y hay una gran diferencia entre lo que entonces fue ese megaproceso penal de investigación en contra de la corrupción política de César Duarte, de lo que se ha hecho. Bueno, pero simplemente quise hacer esa aclaración. Volveré con mucho gusto ahora que me dé la oportunidad de nuevo la senadora al mencionarme. Muchas gracias.